Hola, hola, gente linda, ¿cómo están? Bueno, espero que estén todos bien por ahí. Hoy la piedrita que me acompaña el día de hoy se llama calcita naranja, es como una torrecita. Así que bueno, nada. Hoy simplemente quería hacer este videito para explicarles sobre todo mi visión y mi punto de vista con respecto a estos temas que yo siempre estoy hablando, el tema de la conciencia, el despertar espiritual, de este viaje hacia nuestros mundos internos para trabajar en nuestras sombras e ir sanando, ir sacando esas capitas de la cebolla, como yo digo, trabajando en, obviamente que tiene que ver con nuestros miedos, inseguridades, todas nuestras carencias, nuestras creencias limitantes, todas estas cosas que yo le llamo nuestras sombras de alguna forma. ¿Qué tiene que ver todo esto, no? ¿Cómo lo unificamos de alguna forma? Entonces yo quería dar un poco mi punto de vista. Eh, Siempre yo pongo un poco el ejemplo, sobre todo cuando hablo del tema de la conciencia, que por lo menos a mí se me mostró un poco así. No quiere decir que sea la única forma, es la que yo entendí, la que yo pude entender, como a mí se me fue mostrando. Y es que todos, absolutamente todos, cuando venimos a este mundo, cuando nacemos, hay dos tipos de conciencia de alguna forma. Está la objetiva y la subjetiva. Nosotros cuando nacemos venimos con un porcentaje de la conciencia que se dice que es aproximadamente es un 3%, un 5, un 3% más o menos es lo que se maneja. Y después está el otro 97% restante de la conciencia, que viene a ser todo esto que abarca nuestra subconsciente, nuestra inconsciente y nuestra supraconciencia. De alguna forma todo eso abarca la otra parte de nuestra conciencia, que para mí, con este viaje que yo hablo mucho de este viaje hacia los mundos internos, a reconocer nuestra verdadera naturaleza y a sanar y a trabajar en nuestros miedos e inseguridades, lo que va haciendo es uniendo estas conciencias de alguna manera para unificarla de alguna forma. Empezar a emancipar la conciencia, como yo digo, a liberar cada vez que vamos trabajando en nuestras sombras y nuestras cargas, en nuestras estructuras limitantes. Es como vaciar para volver a vaciar, a llenarnos, pero con nuestra verdadera información, con nuestra información interna, no con la que absorbimos de alguna manera nuestros mundos fuera, ¿no? Entonces, para mí al menos eso funciona un poco así. Entonces, ¿qué sucede? Yo siempre digo, cuando pongo mucho el ejemplo de cuando venimos a este mundo como bebitos, todos sabemos que los bebés vienen en un estado increíblemente de pureza, absoluta pureza. Y todos sabemos que nos gusta tener un bebito cerca porque lo que ellos emanan es muy lindo, es mucho amor, ¿no? Es eso que es increíblemente hermoso. Entonces, sabemos que, bueno, ellos vienen justamente en ese estado de la pureza. Ellos en ese momento están súper conectados a esa conciencia, a ese porcentaje mínimo, pero están súper conectados. Yo digo, esa conciencia yo le llamo de alguna forma nuestro ser interno, nuestra chispa divina, bueno, cada quien le pone su nombre y no interesa el nombre que le ponga a cada uno, como uno lo sienta. Esa partecita de la conciencia que todos contenemos de alguna manera y venimos con esa conciencia, está totalmente activa de alguna forma cuando somos niños, bebitos, ¿no? Porque estamos en un estado totalmente de pureza y estamos totalmente conectados a esa parte nuestra, ¿no? Pero ¿qué sucede? Yo siempre digo, cuando estos niñitos comienzan a desarrollarse y a crecer, todos nos pasa, es algo natural obviamente, empezamos a desarrollar nuestra personalidad. Y siempre digo, nuestra personalidad la empezamos a desarrollar en base a nuestro entorno, ¿verdad? A nuestros padres, a la naturaleza donde vivimos, al país donde vivimos, depende obviamente de dónde crecemos, es la información que vamos a empezar a absorber desde fuera, ¿no? O sea, siempre empezamos o sea, es como que empezamos a absorber un poquito de información de mamá, un poquito de información de papá, un poquito del medio ambiente donde crecemos, un poquito del país donde crecemos, de las culturas donde crecemos, todo
en base a eso empezamos a desarrollar obviamente una personalidad, en base a eso, a lo que nos enseña, pero siempre empezamos a identificarnos con el afuera, con el exterior. Entonces, de alguna manera, esta conciencia que nosotros traemos desde niñitos, de bebés, que estamos totalmente conectados a esa esencia pura que contenemos todos, se tiende a adormecer, ¿no? O sea, se tiende a adormecer porque empezamos obviamente a vernos más que nada representados y a formar esta personalidad en base a siempre al afuera, ¿no? A lo que estamos viendo, por supuesto. Y dejamos de sentir esa verdadera conexión con nuestra esencia verdadera, porque empezamos a vernos por fuera. Entonces, ¿qué pasa? Esta conciencia que contenemos cuando venimos con esa conciencia, cuando somos bebés, no es que se pierda, simplemente muchas veces se tiende a adormecer. ¿Y qué sucede? Como a mí me sucedió, después de, no quiere decir que sea la regla puntual para todos, porque puede pasar de diferentes maneras. En mi caso me sucedió que después, siendo ya adulta, con un golpe que obviamente que tuve que pasar, que me dio la vida, un choque fuerte emocional, yo despierta de nuevo esa conciencia de alguna forma. Y es como que conectás de nuevo con esa conciencia que es tu verdadero ser. Conectás por choques fuertes emocionales. No a todos les pasa igual, esto es muy relativo, no hay una línea que sea todo para todos igual, simplemente cada persona lo experimenta diferente. Hay niños que están totalmente conectados y nunca se desconectan de esta parte y van creciendo totalmente conectados a ese ser, ¿no? A esa conciencia pura. Pero quizás no la pueden comprender tampoco, porque no es fácil. Por el mundo en que vinimos creciendo, ¿verdad? Que estas cosas no se hablaban mucho. Entonces, ¿qué sucede? Cuando uno vuelve a conectar con esta conciencia que estaba adormecida, obviamente que volvemos a conectar con nuestra verdadera esencia. Y esta verdadera esencia, que yo le llamo el ser íntegro, el ser interno nuestro, nuestra guía, empieza a mostrarte de alguna manera tu camino. Y es algo que sucede que no sé cómo explicarlo, pero es como que esta fuerza interna, ¿no?, que contenemos todos, te dan como esas ganas, esa necesidad de empezar. Es como un llamado del alma, ¿no? Yo siempre digo, es un llamado, realmente se siente un llamado. Y uno empieza y comienza a trabajar, a poder liberar el otro 97% que yo hablo, de la otra parte de la conciencia, que de alguna manera, por eso es que todo tiene que ver, cuando comenzamos en este viaje interno, de sanación profunda, de trabajar en nuestros mundos internos, de trabajar en nuestras sombras, de emancipar la conciencia, sucede que esta otra conciencia se empieza a unificar con esta que ya despertó. Y es que cada vez vamos adquiriendo más conciencia más elevada, y se nos va develando y aclarando toda nuestra verdadera naturaleza. Por eso es que yo siempre insisto con este viaje de trabajar en nuestras sombras, porque ahí dejamos de ver tanto afuera y empezamos a vernos dentro. Por eso yo siempre también insisto mucho de ir hacia adentro, de empezar a sentirnos, a conectarnos con nosotros mismos, de escuchar nuestro cuerpo, de buscar momentos de silencio, de sentirnos realmente, de empezar a hacernos las preguntas correctas, como siempre digo. Entonces, cuando comenzamos esta fuerza, cuando se despierta, al menos a mí me pasó así y sé que a muchas personas le pasó muy similar a mí, te da como esa necesidad, porque es un llamado realmente, porque conectaste a tu verdadera esencia nuevamente, y te da esa curiosidad, eso de querer empezar a trabajar. Y una de las primeras cosas que uno siente la necesidad es de empezar a liberar todas estas cosas que nos bloquean, que son los miedos, las inseguridades, son nuestras sombras, ¿no? Que son los traumas que venimos adquiriendo de cuando éramos niños, incluso mucho más para atrás, ¿no? O sea, empezamos a trabajar.
Y a medida que vamos trabajando y pudiendo perdonar, pudiendo liberar nuestros rencores, todas estas cosas, incluso las creencias limitantes, ¿no? Que todos venimos con un chip insertado de todo lo que aprendimos fuera, que no tiene nada que ver con lo que realmente somos. Por eso es como un trabajo de vaciado, prácticamente de vaciado, como yo le digo, para volver a llenar esa copa, vamos a ponerle como para ponerle un nombre, de nuestra verdadera información. Y se nos empieza a develar a medida que vamos haciendo ese trabajo del despertar de la conciencia, de emancipar esa conciencia, de ir liberándola. La manera que la vamos liberando, ese otro porcentaje de la conciencia, es haciendo este trabajo interno. Cada vez que vamos focalizando nuestros miedos, que vamos trabajando en ellos, hay un punto que va sucediendo que se va expandiendo esa conciencia y vamos trabajando y se nos va develando cada vez más nuestra verdadera naturaleza. Por eso es tan importante. También tiene que ver con el famoso velo de la ilusión. Es exactamente lo mismo. El velo de la ilusión es cuando uno va trabajando en nuestras sombras y liberando esa conciencia. Se va desvaneciendo de alguna manera ese velo, que lo que hacía era tener estas dos conciencias separadas. Y lo que estamos haciendo con este trabajo es unificar estas dos conciencias y volverla una. Prácticamente es algo así, ¿no? O sea, es lo que... Por eso todo encaja, ¿no? O sea, el trabajo de las sombras, el trabajo hacia nuestros mundos internos, que nuestros mundos internos tienen mucho que ver con toda la parte del subconsciente, que es toda esta información que yo digo que contenemos básicamente del principio de la creación. Todos tenemos esa información, contenemos esa información. El tema es que estaba como que estaba vedada esa información. Teníamos un velo que no nos dejaba ver toda esa parte y nuestra verdadera naturaleza. Pero estamos obviamente en estos tiempos que está sucediendo cada vez más, hay mucho más gente despertando, hay mucho más gente queriendo hacer este trabajo porque son llamados, como yo digo, esto es un llamado interno, nos llama nuestra alma, nos llama a descubrirnos. Entonces, bueno, nada, obviamente yo siempre comparto mis formas, cómo me ha sucedido a mí. Siempre digo, hay 1000 formas diferentes, esta es la mía, la que a mí se me ha mostrado, no quiere decir que sea la única, simplemente es como a mí se me va mostrando. Pero es muy lindo descubrirse, es muy interesante y creo que mucha gente, cada vez más, hay más personitas descubriendo todo esto de la conciencia, están indagando en la búsqueda. El empezar, lo más difícil es empezar a soltar todo eso, que es la parte creo que nos toca más compleja, el soltar todas esas creencias limitantes que nos es como un chip que nos han insertado de tantos miedos y tantas inseguridades y que uno repite todo lo que la vida nos vino enseñando desde que prácticamente que nacimos, pero que es información que no tiene nada que ver con nosotros. La mayoría no tiene nada que ver con nosotros. Es simplemente que uno va adquiriendo todas esas cosas porque vamos formando nuestra personalidad en base al medio ambiente en donde crecemos, que es nuestra familia, que es nuestro país, que son nuestras culturas. Todo eso va formando nuestra personalidad. Pero todo eso también nos aleja. No es que sea malo, simplemente es que estamos en tiempos de volver a conectarnos con nuestra verdadera esencia, que es otra forma, y este es el trabajo de las sombras, de trabajar en nosotros, es lo que nos hace ir descubriendo cada vez más nuestra verdadera naturaleza, que es hermoso, es muy lindo. Yo siempre sé que no es fácil, en los comienzos no es nada fácil, porque es como que se nos viene un mundo tremendo encima, justamente porque se nos empieza a caer las fichas, nos empiezan a caer las fichas como diciendo, uno se empieza a dar cuenta de que, wow, estaba viviendo dentro de una burbuja, prácticamente. Al menos a mí yo lo sentí así, y mucha gente que comparto que está en este viaje también le ha pasado mucho lo mismo. Es como que uno se siente que
justamente, que estabas viviendo dentro de una burbuja, cuando empezás a descubrir todo esto de la conciencia y de quién somos realmente, de cuál es nuestra esencia verdadera, decimos, wow, todo este tiempo viví dentro